Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, oh Cristo. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros, porque tú eres el único Dios verdadero, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Te proclamamos tu autoridad, tu poderío, y que tú estás sentado en el trono, alto y
Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Rey. Paz de Dios sea con todos. Este es un buen tiempo en que nos encontramos alrededor de la palabra de Dios. Hemos de hablar de un tema importante que nos muestra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y esta hora vamos a hablar del corazón del buen pastor. El corazón del buen pastor. Y surge de esta porción de la palabra de Dios del Evangelio en San Mateo, en el capítulo 9, a partir del verso 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad. Oremos por un momento. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos en esta hora por encontrarnos ante tu palabra, el Evangelio de Mateo. Y tu Espíritu Santo que inspiró estas palabras a nosotros en este tiempo nos guíe, iluminando en nuestras mentes y corazones, a fin de que podamos entender esta palabra que hemos leído en este tiempo. Gracias te damos, oh Señor, por tu presencia con nosotros y para con nosotros. Extiende tu gracia y tu bendición sea con todos. Gracias, eterno Padre, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, y con la comunión de tu Espíritu Santo, con gratitud anticipada, así hemos orado. Amén y amén. Como le dije en este tiempo, en esta lectura del Evangelio que acabamos de hacer, encontramos un tema importante. El pastor, cuando tiene una visión en su mente y en su corazón y se dispone, como él vino a esta tierra para decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es ese buen pastor. Y en esta hora vamos a ver, a la luz de lo que hemos leído en esta hora. Pero antes, valga la importancia de acercarnos otra vez a este Evangelio de Mateo, que nos habla del Cristo como Rey, que viene a establecer su reino a esta tierra. Y cuando Jesús estaba justamente en esta tierra, en los polvorientos caminos de Israel, allá en Judea, dice este relato del Evangelio de Mateo, cuando él enseñara su famoso mensaje del Sermón del Monte, empezando con las bienaventuranzas. Y al terminar este sermón, que algunos teólogos y comentaristas de la Biblia enseñan que es la explicación de los 10 mandamientos entregados por Dios
a Moisés en el monte Sinaí. Y aquí estamos en otro monte, en este monte de las bienaventuranzas. De modo que son la explicación de aquellos 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, amigo y amiga, hermano y hermana, se resumen en 2, en realidad, como Jesús en todos los 4 evangelios va a enseñar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando Jesús termina estas palabras del Sermón del Monte, y que algún detractor ateo dijera en cierta oportunidad cuando se encontró leyendo este sermón, dijo: si Jesucristo no fue Dios, bien mereció serlo por las excelentes palabras y explicaciones de este sermón. Pero fíjense los que habían oído este sermón, lo que expresan. Cuando terminó, dice el Evangelio de Mateo, en las últimas palabras del capítulo 7, porque 5 al 7 son las palabras, y dijo: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está, digamos, una primera credencial del rey. Cuando leemos los capítulos 8 y 9 de San Mateo, encontramos que Jesús está obrando en 10 milagros bien conocidos. Y estos milagros muestran otro aspecto de este rey. Él obró en la sanidad del leproso. Jesús sanó al siervo del centurión. Jesús calma la tempestad. Jesús sana a los endemoniados de Gadara. Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Jesús sana a aquella mujer que estaba enferma por muchos años cuando solamente tocara su manto. Jesús sana a los ciegos de nacimiento. Y finalmente Jesús sana a un mudo endemoniado. Y cuando termina estas obras de sanidad, escuchen lo que dice la gente. Echado fuera el demonio de este mudo, este demonio habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se han visto cosas semejantes en Israel. De modo que estas son las credenciales del rey. Pero hemos leído hace un momento lo que este rey propone en su estancia en esta tierra. Y hemos de ver 7 características de este rey. La primera, de acuerdo a lo que hemos leído, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Él recorría, y mientras iba en el camino, iba observando a la gente, sin duda. De modo que él sabía cuál era su deber por el cual había venido a esta tierra. Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Por eso hizo esas obras y hace a la gente reconocerle, hasta en cierto
evangelio querían hacerle rey. Y Jesús responde a las actitudes de la gente diciendo, esta gente solo busca los beneficios que yo les traigo. Y entonces vemos en primer lugar su peregrinaje. Él recorría todas las ciudades y aldeas. Él, para comprender las necesidades de la gente. Y entonces, su peregrinaje era importante mientras iba caminando, iba entendiendo y comprendiendo las necesidades de la gente. Yo recuerdo a un profesor en el seminario que decía, ¿quieres tú ser un misionero de Dios, del Señor? ¿Quieres que Él te llame para las misiones? Pues camina por las calles, observa a las personas, a la gente, y mira la necesidad que hay. Entonces era importante para Jesús que recorría las ciudades y aldeas. Entonces hablamos en primer lugar de este corazón del pastor en su peregrinaje para ir captando, recogiendo en su visión de la necesidad de la gente. En segundo lugar, dice en lo que hemos leído, recorría ciudades y aldeas enseñando. En segundo lugar, enseñando. Entonces podemos decir su pedagogía, lo que él había venido a hacer, compartir el mensaje de la verdad. Y Jesús había dicho en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, y dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libre, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús precisamente en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que vemos dos características de este pastor, este buen pastor que es Jesús. Y él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él estaba preparando su camino para ir a la cruz, a dar su vida por usted y por mí, amigo y amiga, hermano y hermana. De modo que, en primer lugar, su peregrinaje. En segundo lugar, su pedagogía. Enseñaba, compartía la verdad. En tercer lugar, en el pasaje que leíamos, dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y predicando. De modo que su peregrinaje, su pedagogía, su predicación, comunicando el camino hacia Dios. Comunicando el camino hacia Dios, predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación que él traía, las buenas nuevas de salvación. En cuarto lugar, en lo que leíamos, dice, sanando toda enfermedad. Sanando toda enfermedad. Entonces, en cuarto lugar, podemos ver su preocupación, considerando, en tercer lugar, considerando la situación de la gente.
Y hoy, si Jesús estaría aquí en este tiempo y caminaría las ciudades, aldeas de este mundo en esos días de esta enfermedad del coronavirus, del COVID-19, entonces vería Jesús el dolor de tantas familias, el dolor de tantas personas que sufren hoy por causa de esta enfermedad. Y él vino. Su preocupación era la salud de la gente. Y le preocupaba. De modo que esta era su preocupación, sanando toda enfermedad, dice el relato que habíamos leído. De modo que vemos hasta aquí su peregrinación, su pedagogía, su predicación, su preocupación. En quinto lugar, en lo que leíamos, dice, y toda dolencia en el pueblo, toda dolencia. Y diríamos, su pena en quinto lugar, su pena. Amigo, amiga, hermano y hermana, no le apena la situación de miles y miles de familias que hay en nuestras naciones, todas, en medio de esta doliente pandemia, terrible pandemia que ha llegado, que produce tanto dolor con tantas familias. De modo que la pena de Jesús igualmente hoy, y Él está a la diestra de Dios. Dios no está ausente. Dios no está encogido de hombros. Dios no está despreocupado de la situación de esta sociedad actual, de este momento. Él está altamente preocupado, amigo, amiga, hermano y hermana. Él viene para curar de todo dolor, de toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Pueden haber dolor emocional, dolor físico, dolor moral, tantos dolores que en estos momentos la humanidad está experimentando. Pero, en sexto lugar, en lo que hemos estado leyendo, dice, y al ver las multitudes, Jesús, al ver las multitudes, entonces vemos también que Jesús, aún en este tiempo, al ver las multitudes, su perspectiva, como Él lo ve, Él sin duda, su corazón está dolido por tanto sufrimiento, compadeciéndose de la situación que está viviendo la humanidad en este tiempo. De modo que podemos ir resumiendo esto. Su peregrinaje, comprendiendo la situación de la sociedad. Su pedagogía, compartiendo la verdad. Su predicación, comunicando las buenas nuevas de la salvación. Su preocupación, considerando la situación de enfermedad que vive el pueblo. Su pena, los dolores y sufrimientos. Su pena por tanto sufrimiento que hay. Pero finalmente dice la palabra de Dios en lo que habíamos leído, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque escucha bien, amigo y amiga, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Escucha sus
esta expresión de Mateo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, en primer lugar. En segundo lugar, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa estar desamparado? Abandonados, desabastecidos, desechados de pronto, repudiados, desatendidos. ¿Qué significa esto? Jesús precisamente viene para ofrecer protección en medio del desamparo. En segundo lugar, la palabra aquí que aparece, desamparados uno, en segundo lugar, dispersos. Quiere decir esparcidos, separados, desanimados, desparramados, extendidos, difundidos, desordenados, desesperados, a lo mejor, habiendo perdido toda esperanza, dispersas como ovejas. Pero precisamente Jesús ofrece su guía. En primer lugar, ofrece su presencia. En segundo lugar, ofrece su guía, este buen pastor. Y dos cosas fundamentales e importantes para nuestra vida espiritual, amigo y amiga, hermano y hermana. Su presencia y su palabra. Su presencia y su palabra, que nos darán estabilidad para caminar seguros en la vida. Usted y yo necesitamos, hermano, hermana, amigo y amiga, su presencia y su palabra. Este es ese buen pastor. Pastor, pero rey. Y fíjate con las palabras que termina del pasaje que hemos leído. Dice, rogad pues, dice Jesús. Entonces Jesús había dicho a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Él hablaba de ese momento de su presente, pero también estaba a su mente pensando en su porvenir, porque él había venido para ir a la cruz. Allí moriría, pero luego resucitaría, pero luego él se iría, ascendería a los cielos, pero él dejaría su Espíritu Santo como consolador para guiarnos, para enseñarnos lo que él había enseñado. De modo que Jesús dijo entonces, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Cambia una figura de pastoral por una figura de mirar a todo el resto del pueblo, que están como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Y entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor. Señor aquí es Kyrios, es el dueño, es el Señor, el dueño de lo que es esta tierra que produce y que tiene toda esta tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. De modo que aquí Jesús un día vendrá cuando él ha sembrado su verdad, su palabra, y un día habrá una gran cosecha. De eso hemos escuchado tal vez algún día,
cuando Él vendrá y recogerá a los suyos en aquella gloria que Él ha ido a preparar para todos nosotros. De modo que Él, pues, no solo habla de el presente suyo, sino de su porvenir, aún de la iglesia hoy. Y Él está intercediendo. Él es ese sumo sacerdote. Él es ese abogado celestial que está queriendo resolver y entregar su presencia, su guía. Aquí tenemos su palabra, la cual en esta hora hemos meditado. Su peregrinaje, su pedagogía, su predicación, su preocupación, su pena, su perspectiva y su piedad. Tuvo compasión para que clamemos al Dios eterno, al Dios Padre, que Él tiene compasión de nosotros. Busquemos a Dios en este tiempo. Démosle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra de este tiempo. Gracias, Señor, eterno Dios, porque tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, como ese buen pastor para guiar nuestras almas. Quien dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y, oh Dios, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él llevó nuestros dolores, nuestros sufrimientos, para que podamos tener paz. Y tu presencia, Señor, a la cual Él nos acerca a ti. Gracias por esta tu palabra, por Jesucristo tu Hijo, ese buen pastor, y en la comunión con tu Espíritu Santo, así te damos gracias. Amén y amén.